Buenas tardes a todos nuevamente, espero que hayan disfrutado ayer un lindo día, tuvieron día de descanso, aunque me parece que les dieron tarea. Acá me cambió el rol, perfecto. Me parece que les dieron tarea y esto está grabando, buenísimo. Les dieron tarea por el campus virtual, no sé si lo han visto, espero que sí. Hoy tenemos, bueno, en relación con el cronograma, tenemos que ver un tema que es la cuestión del cese de las uniones convivenciales. Pero me imaginé de que muchos no iban a agarrar los libros ayer y que tampoco le iban a dar mucha, digamos, mucha vista al campus virtual. Espero que sí, que hayan por lo menos dado una vuelta. Así que les preparé un poco de material como para ver lo de uniones convivenciales, haciendo un pequeño repaso sobre los puntos principales del tema en sí, del instituto, porque no les puedo hablar del cese de la unión convivencial si ustedes no vieron nada ligado a en qué consiste el tema de uniones convivenciales. Lo que o sea, tengan en cuenta que yo me tengo que enfocar en el tema del cese, de acuerdo al cronograma, lo que tenemos que ver hoy, pero voy a tratar de darles por lo menos algunas pautas para que les sirva de orientación sobre la introducción al tema y los aspectos más relevantes del tema. Con lo cual, corro el riesgo de no llegar a dar toda la clase, así que les voy a pedir que después terminen de analizar bien el PowerPoint que les voy a subir, como para que ustedes tengan un panorama un poquito más completo de la cuestión. Y por favor vean todo el material que subieron los profesores ayer en relación a el punto correspondiente a uniones convivenciales, las primeras partes, los primeros puntos 1 y 2, que se ha acercado bastante material al campus virtual, así que los va a ayudar conjuntamente con el material de base que ustedes están trabajando. Voy a ver si puedo compartir pantalla. A ver. Creo que estamos compartiendo. Ahí va. Acá me aparecieron los controles, perfecto. Esto se está grabando, a ver si puedo hacer camino mejor. Bien. Lo pueden ver todos, ¿sí? Si alguno tiene algún problema o algo, me van diciendo. Acuérdense que nos manejamos de la misma forma. En principio, los micrófonos apagados simplemente por una cuestión de ruido. Si ustedes tienen alguna duda o alguna cuestión o algo, me dicen, levantan mano, directamente lo vamos compartiendo, si quieren ampliar sobre algo. Si hay algo de esto que ustedes ya saben, sería buenísimo que me digan como para ir avanzando más rápido. Si no, vamos, ¿sí?, de acuerdo a lo que entiendo que estamos todos sobre la misma situación. A ver, espérenme un segundito que no los veo. Ahí está. Ahora sí. Esto quiero cerrarlo. Bien. Ahí los veo. Bueno, tenemos que hablar del tema de uniones convivenciales. ¿Qué es esto de las uniones convivenciales? Y partiendo de la idea de que ayer fue el Día del Estudiante y supongo que habrán dado por lo menos una vueltita, no habrán visto mucho, estarán un poco despejados, me pareció lo mejor tratar de traerles algo para empezar a entenderlo de una manera sencilla. Un dibujo, ¿sí? Así como habíamos arrancado con el tema del matrimonio con fotos, hoy nos fuimos para el tema de los dibujos. A ver que no me puedo, sigo sin ver. ¿Dónde está? ¿Por qué no los puedo ver? No veo a nadie, ni siquiera me veo yo mismo. ¿Ustedes me ven bien a mí? Porque no sé si me está funcionando la cámara. Sí, se ve bien. Bien. Sí, perfecto. Ahí va. Bueno, ahí estamos. ¿Qué es esto, ¿sí?, de la unión convivencial? Para tratar de darles un concepto que les sirva por lo menos para arrancar, ¿sí?, que tengan una base. El que me ponga en el parcial que la unión convivencial es el señor y la señora que están saltando la torta, están mal, ¿sí? No es eso. Pero esto les sirve para que ustedes empezar a reflejar una idea de lo que voy a tratar de transmitirles y sobre todo qué es lo que va a pasar cuando estas dos personas que parecen que están contentos acá, ¿no es cierto? Parece como que las miradas se cruzan, quedó un poquito grande la foto, pero bueno, espero que la entiendan a ver. ¿Qué estoy tratando de reflejarles acá? Estamos reflejando, acá hay una pareja, ¿sí? Acá hay una idea de dos personas que parecen que están enamoradas, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender qué es lo que pasa en esta situación, por qué se da esta suerte de salto, que esos hacen respecto de qué, respecto de, ahí tenemos la torta de casamiento, ¿sí? Se puede llegar a ver la torta de casamiento, tenemos
a lo que parece ser un cura, tenemos a lo que parece ser, podría decir que es un abogado, o podría decir que es un ministro de otro culto, podría decir que es el encargado del registro, ¿sí? El que los quiere casar. Sin embargo, ¿ellos qué hacen? Saltan esta situación. ¿Por qué saltan esto? ¿Porque no quieran estar juntos? No, al contrario, están cachete con cachete queriendo, ¿sí?, irse juntos hacia adelante. Pero el tema es que en nuestro sistema, ¿sí?, esta situación vinculada a pasar por el altar, ¿sí?, al festejo del casamiento, todo lo que habíamos visto en las clases anteriores, la sociedad misma, ¿sí?, se ha visto reflejada de que cada vez esto se va perdiendo más, ¿sí?, y son más las parejas que eligen saltarse esta situación, ¿sí?, que eligen no tener que pasar por el casamiento, sobre la base de dos aspectos, ¿sí?, fundamentales, que es lo que centran, o los aspectos centrales sobre los cuales se va a trabajar este instituto, que es la autonomía de la voluntad, ¿sí?, es decir, el querer hacer, ¿sí?, lo que ellos eligen para su vida, y el derecho a no casarse. Esto significa entonces que esta es la base sobre la cual vamos a trabajar las cuestiones de la unión convivencial. La van a trabajar junto con el material, ya les dije, que lo pudieron obtener ayer, que están subidos al campus virtual. Espérenme, que no sé qué es lo que me pasa con esto, que se me va si hay alguien que sabe por qué se me está yendo, no entiendo por qué se me va las imágenes. A ver. No sé Llega a no ver sé si unos cuadros a la derecha, sí. arriba. Ahí tiene para elegir 3 opciones. Puede ser que ellas estén alguna deshabilitada, A ver. si es que no nos ve a nosotros. Claro, no los veo. Mostrar el panel de video, pero no me muestra. Bueno, no importa. El tema es que ustedes me estén viendo bien. Yo voy a tratar de seguir. No sé, antes siempre me lo mostraba. Yo los podía ver las caras, pero en este momento no los estoy pudiendo ver. A ver si veo esto acá. Y si esto lo paso para acá. Bueno, ahí creo que sí. Bien, la idea entonces de esto era que ustedes tengan una primera aproximación. La unión convivencial viene a hacer esto, ¿sí? La posibilidad de pasarse, saltearse, ¿sí?, ejercer este derecho a no casarse en la aplicación de una autonomía, elegir lo que ellos quieren para su vida. Pero ¿qué pasó con esto? Esto, a medida que fue creciendo en nuestro sistema, empezó a necesitar una regulación particular, ¿sí? Y a partir de esa necesidad, a partir de que esta cuestión que fueron eligiendo las parejas, no encontré dibujos de 2 hombres, no encontré dibujos de 2 mujeres, pero puede darse, y vamos a ver por qué, se fue dando la necesidad de una regulación normativa respecto de esto, porque si bien la autonomía de la voluntad está buenísimo, y de hecho el legislador la incentiva, también tenemos que encontrar o marcar algunos límites ligados, ¿sí?, a esta situación. Y esto es lo que justamente se va a tratar de enmarcar. Para tratar de esbozar un concepto un poquito más técnico, ¿sí?, no tanto con los dibujitos y que ustedes los ayude más, ustedes vamos a encontrar que dentro de los conceptos, que en realidad lo describimos a partir de los elementos que integran esta unión convivencial, van a encontrar que es un proyecto de vida en común. Y esto un poco les va a recordar, ¿sí?, les va a recordar la organización familiar que habíamos visto al momento de contraer matrimonio. Entonces, ese proyecto, esa idea de vida en común, va a tener que darse también en la unión convivencial. Sí, entre 2 personas, haya o no haya hijos. Y la convivencia va a ser un elemento importante. Acuérdense lo que nosotros habíamos separado en cuanto a la diferencia entre convivencia y cohabitación, ¿sí? Que pareciera que en un primer lugar son 2 cosas iguales, pero en realidad no lo son. Lo que se exige siempre, acuérdense, que es esta convivencia, esta idea de ayuda mutua, de carácter singular. Nuestro sistema va a receptar la posibilidad de una unión convivencial respecto de únicamente 2 personas. Y esto tiene también raíces culturales, raíces sobre las cuales se elabora nuestro sistema o nuestra idiosincrasia, ¿sí? Sobre esa base es que se admite únicamente la unión convivencial de 2 personas. Estoy colgado con el tema de que no los puedo ver, me termina distrayendo bastante. Cada vez que toco acá, bueno, no hay caso. No importa, sigamos así. Creo que también la grabación va a ser diferente. A ver, espérenme un segundito, ahí sigo, quiero ver si hay algo que estoy haciendo mal acá.
por el cual no me está dejando verlos. Porque esto encima se está grabando, y que hable no, en la grabación también es como más difícil. Doctor, y si no lo ve, póngalo en chiquitito y que lo vemos todo, y capaz que lo puede ver así usted también. Ahí, no, sí. A ver. No, ahí no me parece que no está peor. A mí se me puso media pantalla en gris. No sé si a Ahora todos. se puso media pantalla gris. Ahí se salió. No, porque ahí traté de optimizar, pero no. A ver, ahora. No, no entiendo por qué no me deja mostrar. No me deja ver el cuadrito chiquitito. A ver. Disculpe, ¿lo llega a ver arriba que hay 3 puntos? Sí, sí, estoy en eso. Y Hay una ahí, opción que me dice ocultar panel de video, pero no es lo que quiero. De hecho, me y la, aparece el panel, a ver, cuando toco participantes, pero una vez que saco eso, si no, lo que puedo hacer es dejar de compartir pantalla, van a volver todo a la normalidad y volver a compartir y ahí vamos a tendrían que intentar de aparecer vuelta. capaz. A ver. Son estas cosas que pueden darse en el vivo, así que vamos a ver qué pasa. A ver, porque tengo dos. El mío es este. A ver ahora, creo que ahora sí. Enganchamos. Ahí va, ahora sí, ahí estamos mejor. Perfecto, gracias. De nada. Bien, ahí estamos. Bueno, ahora creo que estamos un poquito mejor. ¿Ustedes siguen viendo bien todo? Perfecto, seguimos, ahí está. Ahora nos vemos también, tengo por lo menos, alguno me va apareciendo en la imagen. Entonces, dijimos de dos personas con unas características particulares en cuanto a la notoriedad, ¿sí? Esto requiere publicidad y también requiere que esta unión, que este proyecto de vida en común, sea de carácter permanente y estable. Esta permanencia y esta estabilidad, entonces, vamos a ver que es una cuestión característica para transmitirnos la idea de perdurar en el tiempo respecto de esta unión, es decir, que no sea simplemente la unión de dos personas por un tiempito, el famoso touch and go, ¿sí? Este tipo de cuestiones no es la que le interesa al legislador regular, sino que tiene que ver con una idea de este proyecto de vida en común, indiferente a la orientación sexual, ¿sí? En este sentido, recepta la igualdad de sexos, ¿sí? En cuanto a la posibilidad de formar parte de esta unión convivencial. ¿Dónde encontramos, ¿sí? Estos elementos que nos dan la pauta del concepto que podemos elaborar de la unión convivencial a partir de todo esto? En el artículo 509. El artículo 509 nos dice que entonces que las disposiciones de este título, esta normativa, se aplican a la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente, estas características que les decía. Dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida en común, del mismo o de diferentes sexos. Fíjense, ahí tenemos los elementos necesarios, ¿sí? Para poder dar lugar, para poder conformar una unión convivencial. Si no tenemos estos elementos, no podemos, ¿sí? Hablar entonces de una unión convivencial. ¿Qué requisitos se van a necesitar para que tenga efectos esta unión convivencial, para que tenga efectos legales? En principio tienen que ser las personas mayores de edad. Y no tienen que estar unidos, ¿sí? Por vínculos de parentesco, ni tampoco estar casados o en otra unión convivencial registrada. Y ahora vamos después a ver un poquito el tema del registro. Y el mínimo, ¿sí? Hay un plazo mínimo de convivencia. Los efectos jurídicos, entonces, esto es importante, los efectos jurídicos de esta unión de dos personas, con estas características que yo les referí simplemente del artículo 509, tienen que tener entonces esta convivencia por lo menos 2 años.
¿Por qué 2? ¿Por qué 3? ¿Por qué no 1? Bueno, esto es una cuestión que ustedes van a poder analizar incluso desde los fundamentos del anteproyecto de reforma, desde diferentes posturas. O sea, se trató de organizar a partir de una pauta de estructura básica. ¿Puede ser criticable? Sí, tranquilamente puede ser criticable. Lo cierto es que necesitamos una pauta objetiva en la cual empezar a atribuir estos efectos jurídicos que vamos a analizar a la unión convivencial. ¿Dónde encontramos estos requisitos? ¿Sí? Entonces los requisitos los encontramos en el 510. ¿Cuándo se le va a conferir a esta unión convivencial efectos? Cuando encuadren, ¿sí? Cuando encuadren dentro de estos supuestos y cumplan con los recaudos propios, con los elementos propios de la unión convivencial del 509. Voy rápido sobre estos temas porque, acuérdense, hoy tenemos que ver cese de todo esto. O sea, no solamente tenemos que tratando de referirles algo de la unión convivencial, sino que tenemos que ver cómo termina este cuento. Dijimos, los dos integrantes tienen que ser mayores de edad, no estén unidos por vínculo de parentesco en línea recta en todos los grados, ni colateral hasta el 4º grado, ni vínculos de parentesco por afinidad en línea recta. Sobre esto repasen las cuestiones de matrimonio y fíjense qué semejanzas o diferencias había, ¿sí? Van a ver que es lo mismo, entonces los impedimentos también van a aplicar sobre estas cuestiones. No tengan impedimento de ligamen, es decir, que no estén casados. Si están casados, no pueden entrar en el régimen de unión convivencial. Y tampoco esté registrada la unión convivencial y la convivencia durante 2 años. La registración, y acá esto es muy importante que a ustedes les quede bien claro este punto, porque es uno de los puntos, no solamente de los que se toman en el examen, sino es uno de los puntos que mayor conflicto o interpretación trae. La existencia de la unión convivencial, su extinción y los pactos que los integrantes de la pareja hayan celebrado, se inscriben en el registro que corresponde a la jurisdicción local solo a los fines probatorios. Solo a los fines probatorios. Es decir, esto que ahora vamos a ver, la registración no es requisito necesario para que tengamos o que estemos inmersos dentro de la unión convivencial y tampoco para que tenga efectos. La registración es únicamente a los fines probatorios. ¿Qué más sigue diciendo este artículo 511? No procede una nueva inscripción de la unión convivencial sin la previa cancelación de la preexistente. No puedo inscribir, no puedo registrar una nueva si no tengo cancelada, cesada, que es el punto que vamos a ver hoy, la unión convivencial anterior. La registración de la existencia de la unión convivencial debe ser solicitado por ambos integrantes. Es decir, para pasar por el registro civil, ¿sí? Que en lugar de ir a casarse, lo que van a hacer es ir a esta parejita que vimos, la parejita que estaba contenta al principio, que se salteaba la torta. Entonces, esa parejita tiene que ir en forma conjunta, tienen que ir los dos si quieren registrarse en el registro de Estado Civil de las personas, registrar esta unión convivencial. Acuérdense que la registración es al solo efecto probatorio, no es constitutivo de la unión convivencial. Esto es lo que les digo acá. En la registración, ¿sí? Es a los fines probatorios, no es constitutivo. Esto tiene que ver, y ustedes después lo van a repasar, con la, digamos, adopción de nuestro sistema de una postura intermedia entre posturas más estrictas y posturas más endebles respecto a cómo considerar la cuestión de la registración. La unión convivencial, ¿sí? Para que cumpla con los recaudos necesarios del 509 y con los requisitos para que tenga efectos del 510, admite toda forma o toda clase de prueba. Si no hay registración, ¿sí? O en realidad la falta de registración, permite que las personas tengan mayor autonomía de la voluntad. Es decir, la postura intermedia se basa en esta idea de que como la registración no es constitutiva, le permite tener mayor libertad, mayor flexibilidad a las personas para formar esta unión convivencial. Y en definitiva, lo que le interesa al legislador, que las personas estén enmarcadas, encuadradas en un sistema jurídico que los regule. Saber cuáles son las pautas, las reglas con las cuales tienen que manejarse. O al menos esa sería la idea. Las limitaciones que se van a realizar están derivadas o tienen que ver con exigencias de seguridad jurídica. Proteger de alguna manera a los terceros. Y vamos a ver que hay muchas limitaciones en cuanto a la regulación que tenemos. O sea, por un lado vamos a encontrar muchas libertades a la forma, digamos, por ejemplo, al tema de la forma, cómo llevar adelante la unión convivencial, pero vamos a encontrar algunas limitaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con la protección de los terceros e incluso con la protección de las mismas personas que integran la unión convivencial. La prueba de la unión convivencial, digamos, este punto, esta cuestión probatoria, la reafirma el 512. La prueba de la unión convivencial es por cualquier medio, ¿sí? Esto lo reafirma este artículo.
Entonces, nosotros la unión convivencial la tenemos como una categoría legal, como un instituto legal que tiene características propias, tiene una regulación independiente, viene después del matrimonio, no es lo mismo que el matrimonio, y la logramos, ¿sí?, en la medida que cumplamos con los requisitos del 509 que recién le analicé, sin inscripción o con inscripción. La unión convivencial, en la medida que tengamos los requisitos dados, ¿sí?, fácticos, los requisitos necesarios para encuadrar la situación de esta pareja, en la unión convivencial la podemos obtener, los efectos los vamos a lograr aun cuando no estén inscritos en el registro. Muy importante. ¿Qué encontramos de regulación dentro del Código Civil y Comercial? La autonomía de la voluntad. Eso que les dije al principio, que les permitía a ellos saltar la torta, ¿sí?, evitar tener que casarse. Bueno, la autonomía de la voluntad está realzada en la unión convivencial a través de los pactos. Vamos a tener grandes libertades para pactar aquellas cuestiones que queremos que nos regulen dentro de esta unión convivencial. Pero si no pactamos nada, vamos a tener una normativa supletoria que nos va, ¿sí?, que nos va a orientar en cuanto a esta regulación. ¿Qué es lo que podemos, qué es lo que no podemos hacer dentro de esta unión convivencial? Con un piso mínimo. Esto del piso mínimo ustedes ya lo han escuchado, núcleo duro, piso mínimo, estándar básico, como quieran llamarles, pero una normativa que reviste y que tiene carácter de orden público, que no va a ser disponible, ¿sí?, no va a ser disponible para las partes en cuanto a lo que puedan pactar. Eso no lo van a poder tocar. Y estas pautas, este núcleo mínimo, vamos a ver que está orientado a dar límites a esta autonomía de la voluntad. ¿Para qué? Para proteger o a terceros, o proteger a los mismos integrantes de la unión convivencial, para evitar abusos, evitar fraudes, ¿sí?, evitar algún perjuicio de un derecho más grande que esta autonomía en sí. ¿Dónde encontramos la autonomía de la voluntad? En el 513. El 513 que nos dice que las disposiciones de este título son aplicables excepto pacto en contrario de los convivientes. Es decir, aplico esta norma si no tengo un pacto. Pero este pacto, sigue diciendo, debe ser hecho por escrito, ahí nos da la forma en que tiene que hacerse este pacto, y no puede dejar sin efecto lo dispuesto en el artículo 519, 520, 521 y 522, que ahora se los voy a referir, aunque sea rápidamente, que tiene que ver con este piso mínimo obligatorio. Y ustedes van a ver que este piso mínimo obligatorio tiene muchas similitudes con lo que ya estudiaron para matrimonio. Con lo cual, si ya por lo menos vienen viendo algo de matrimonio, esto les va a resultar más ágil de poder entender. ¿Qué encontramos dentro de ese piso mínimo obligatorio? La asistencia durante la convivencia, la contribución a los gastos del hogar, la responsabilidad solidaria por deudas del hogar o de los hijos comunes, el tema, ¿sí?, del registro de la unión convivencial y cómo se vincula con la protección de la vivienda familiar, perdón, la protección respecto de la vivienda familiar. ¿Por qué? Porque si ponemos el registro, tenemos que dar alguna ventaja a esa registración. Hay que incentivar de alguna manera a que se registre la unión convivencial, porque si no, no tendría sentido. Si no me sirve para constituirla, la puedo constituir de cualquier forma, y no tengo ninguna ventaja, no voy a querer registrarla. ¿Para qué la voy a querer registrar? Necesitamos, ¿sí?, tener una ventaja en cuanto a esa registración. Los pactos, entonces, como les dije recién, tienen que ser por escrito, van a ser susceptibles de ser modificados, ¿los podemos cambiar a medida que vamos transitando el tiempo en esta unión convivencial? Sí, el artículo 516 nos da esta posibilidad. Y los vamos a hacer oponibles ante los terceros a partir de la registración. Es decir, entre las partes, el pacto lo vamos a poder ir modificando, ¿sí?, y lo vamos a poder hacer como querramos, pero que si queremos hacerlo valer frente a los terceros, vamos a tener que registrarlo, ¿sí? Ahí sí va a proteger, ¿sí?, a los terceros en cuanto a esta normativa. Vamos hasta acá. Estoy yendo rápido porque en realidad todavía no empecé el tema de hoy, pero si tienen alguna duda o algo, me van diciendo. ¿Qué contenido encontramos a los pactos de convivencia? ¿Qué podemos encontrar dentro de estos pactos? Contribución a las cargas del hogar durante la vida en común. Es decir, cómo vamos a hacernos cargos de los gastos del hogar. La atribución del hogar común en caso de ruptura. Si nos peleamos, ¿quién se va a quedar con la casa? ¿Sí? Entonces, esto también, fíjense que estoy hablando de un pacto en la unión convivencial para tener efectos posteriores al cese, ¿sí?, a la situación de ruptura. La división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común en caso de ruptura de la convivencia. Esto es lo que nos da la posibilidad del artículo 514. ¿Son todos los supuestos?
No, no son todos los supuestos. Acuérdense que tenemos libertad para poder celebrar los pactos que querramos en la medida de que, en la medida que respetemos estas cuestiones, lo del 514, no, el piso mínimo obligatorio, ¿sí? Las pautas básicas, que todavía no se las referí, que las vamos a referir, aunque yo les dije un poquito el tema de asistencia, cómo van a ejercerse la responsabilidad, y ahora vamos a ver algunas cuestiones más. El contenido de los pactos, entonces, este artículo nos da una idea, pero es enunciativo. El artículo nos soluciona algunos problemas que se han dado de interpretación doctrinaria y jurisprudencial que han sido más recurrentes y que de esta forma lo tenemos expresamente previsto, pero no son los únicos. La contribución, ¿sí?, a las cargas del hogar, la atribución del hogar común ante la ruptura y la división de los bienes obtenidos ante la ruptura. Esta cuestión, sí, es la más recurrente, el tema de cómo vamos a hacer para dividir los bienes, ¿sí?, si nos peleamos. Porque vamos a ver qué sistema tenemos económico dentro de esta unión convivencial. ¿Qué pasa si ingresan bienes mientras estamos en la unión convivencial? ¿A quién le corresponden? ¿De quién son esos bienes? Bueno, y los límites, ¿sí? En cuanto a los límites, ¿hasta qué punto podemos realizar y celebrar estos pactos? Acuérdense, por escritos, ¿sí? Podemos pactar estas cuestiones y más respecto de cómo queremos organizar nuestra vida dentro de esta unión convivencial. Pero ya tenemos límites. ¿Solamente lo del piso mínimo obligatorio? No, tenemos otros límites que tienen que ver con cuestiones más generales, tienen que ver con principios generales sobre los cuales esta pareja, ¿sí?, estas personas que tienen este proyecto de vida en común tienen que organizarse. Respetar el orden público, el principio de igualdad, ¿sí?, entre los convivientes, y no afectar derechos fundamentales. Esto no solamente es importante, estos principios, para el momento de celebrar los pactos, sino que estas bases son las cuales les va a permitir a ustedes como abogados, y sobre todo si están del lado de la justicia, interpretar esos pactos para evitar que los pactos vayan en contra de estos principios generales, ¿sí? No pueden afectar el orden público, no pueden afectar un principio de igualdad, ni tampoco derechos fundamentales de los integrantes de la unión convivencial. Dijimos que el 516 nos daba la posibilidad de modificarlos. Los pactos pueden ser modificados y rescindidos por acuerdo de ambos convivientes. El cese de la convivencia extingue los pactos de pleno derecho hacia el futuro. Esto es importante, entonces, fíjense, nosotros tenemos en una unión convivencial, entonces, libertad de pacto. Ahora, si cesa la unión convivencial, en función de lo que establece esta normativa, pareciera ser que entonces me corta directamente los pactos que hayamos celebrado. Bueno, esto vamos a ver hasta qué punto, qué es lo que puede, cómo puede influir, ¿sí?, cómo puede influir ese pacto que hayamos realizado en función del cese. ¿Podemos tener alguna pauta para el momento en que se produzca el cese de la unión convivencial? Sí, esto es así. Podemos tener algunas pautas ligadas a resolver estas cuestiones, ¿sí?, sobre todo las que tienen que ver con aspectos patrimoniales. Y después vamos a ver un poquito más en profundidad esto. Pero en principio es modificable, ¿sí? Los pactos se pueden modificar en la medida de que estén ambos de acuerdo, no habría inconveniente. Entonces, autonomía de la voluntad. Ese principio que yo les dije cuando arrancamos, el tema de la posibilidad, esa estrellita que les daba la posibilidad de saltarse la torta, bueno, la autonomía de la voluntad la vemos reflejada en la posibilidad de pactar cómo queremos organizar nuestra vida en la unión convivencial, con límites determinados por el orden público, la igualdad, derechos fundamentales, ¿sí?, de los integrantes, y respetar el piso mínimo obligatorio. Sobre el piso mínimo obligatorio les voy a dar una idea que tiene que ver, primero, que vamos a tener asistencia durante la convivencia y la encontramos regulada en el artículo 519. La contribución a los gastos del hogar, ¿qué pasa con esto? Lo tenemos regulado en el artículo 520. La responsabilidad solidaria por deudas del hogar o hijos comunes, en el 521, y también tenemos estas 4 normas que integran este piso mínimo en el 522, que nos habla de la protección de la vivienda familiar, con la necesidad de asentimiento y la imposibilidad de ejecución de la vivienda, en principio, solo para los casos de la unión convivencial registrada. Y acá sí es importante que ustedes tengan en cuenta esto, ¿sí? Este piso mínimo obligatorio, esta cuestión de la protección de la vivienda familiar, se da en la medida que esté registrada, ¿sí? Si no está registrada, esta pauta de protección frente a los terceros no la vamos a tener, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes puedan entonces diferenciar. La registración desde el punto de vista interno no es constitutiva. Para la unión convivencial, para esta pareja, ¿sí? Acuérdense la imagen que yo les di al principio, esta pareja que estaba queriendo, muy feliz, saltarse la torta, para que ellos estén en unión convivencial y tengan los efectos y puedan acordar, no es necesario registrar. Ahora,
si ellos quieren proteger su vivienda familiar frente a los terceros, van a tener, ¿sí?, que registrar ¿el qué? Van a tener que registrar la unión convivencial. Fundamento general de todo este piso mínimo obligatorio, la solidaridad familiar como el principio que ustedes van a encontrar dentro de toda esta regulación. El deber de asistencia, el artículo 519, nos da, en primer lugar, esta idea. Los convivientes se deben asistencia durante la convivencia. Y esto es importante. La asistencia, este deber de asistencia, se da solamente mientras la unión convivencial está vigente. Y es de carácter recíproco, ¿sí? Entre los dos integrantes de la unión, ¿sí? Esto no distingue cuestiones de género, sino que la asistencia tiene que ser mutua entre ambos. Hay un deber de contribución, y fíjense cómo está regulado en la normativa en el 520. Los convivientes tienen la obligación de contribuir a los gastos domésticos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 455. ¿Cuál era el artículo 455? Acá se los traje de ayuda como para que a ustedes les resulte más fácil poder entenderlo. Es el artículo que teníamos dentro del matrimonio, ¿sí? Y que nos habla del deber de contribución dentro del matrimonio. Es decir, básicamente nos está remitiendo a esa norma, con lo cual, si ustedes ya estudiaron el deber de contribución, esa norma que integraba el piso mínimo del matrimonio, ya la van a tener clara entonces también para la unión convivencial. Acuérdense, contribución sobre el sostenimiento del hogar y de los hijos comunes en proporción básicamente a los recursos. Y que se extiende respecto a los hijos menores de edad con capacidad restringida de uno de los conviventes, que conviva justamente con ellos. Pero fíjense entonces, es una norma que nos transmite, entonces la unión convivencial ¿tiene algunos efectos de matrimonio? Sí, en algún punto tiene algunas cuestiones que se le parecen. ¿Son iguales? No, ¿sí? No son iguales. Entonces, tengan en cuenta esto al momento de estudiar. Otra de las cuestiones del piso mínimo obligatorio, la responsabilidad por las deudas. El 521 nos dice, los convivientes son solidariamente responsables por las deudas que uno de ellos hubiere contraído con terceros de conformidad de vuelta, con lo dispuesto en el artículo 461. Esta norma también nos manda, ¿sí?, a una de las normas del piso mínimo obligatorio en materia de matrimonio. Y entonces, acuérdense cómo era la responsabilidad que encontramos, ¿sí?, la responsabilidad por la deuda frente a los terceros, en las cuestiones ligadas a necesidades ordinarias del hogar, sostenimiento y educación de los hijos comunes. Responsabilidad solidaria, entonces, frente a esto, como una excepción al principio general de responsabilidad en matrimonio, ¿sí? Acuérdense estas cuestiones como para poder hacer la diferencia. Igualmente después, al final de todo, al que aguante hasta el final de la clase de hoy, que es una clase muy movida, sé que los estoy molestando bastante, después de venir el Día del Estudiante, los estoy comiendo la cabeza, pero bueno, no me queda otra opción, tenía que tratar de darles por lo menos una idea. Al final de la clase les voy a dar una sorpresa que creo que les va a ayudar a entender todas estas cuestiones, además de, por supuesto, esto que estamos viendo ahora. Y respecto a la protección de la vivienda, el artículo 522 nos habla de esta cuestión que yo les decía, ¿sí?, de la protección de la vivienda en los casos de que la unión convivencial esté inscripta. Si la unión convivencial ha sido inscripta, ninguno de los convivientes puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni las cosas de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de la vivienda. El juez puede autorizar la disposición del bien si es prescindible y el interés familiar no resulta comprometido. Es decir, que en la fase interna de esta pareja, si está inscripta, ¿sí?, si está inscripta en la unión convivencial, no puede ninguno de ellos, aunque sea el titular del bien, disponer, ¿sí?, disponer de la vivienda familiar sin el asentimiento del otro. Entonces, en los casos de inscripción, si la unión convivencial está inscripta, tenemos acá una protección sobre la vivienda en cuanto a la disponibilidad. Y por el otro lado, ¿sí?, la inejecutabilidad. La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la inscripción. Fíjense entonces, la inscripción de la unión convivencial le otorga una ventaja. Esta ventaja de proteger a la vivienda, es decir, si alguno de ellos, el titular del bien, quiere venderla, está inscripta en la unión y forma parte de esa vivienda, de la vivienda familiar, donde esta familia se desarrolla, ¿sí?, donde tiene su domicilio, entonces en esos casos necesitará otorgar el asentimiento para poder disponer de la vivienda.
Si no, podrá ser pasible de sanciones vinculadas a la falta de ese sentimiento, que tiene que ver mucho con lo que ustedes ya han estudiado en materia de matrimonio. Y en cuanto a la ejecutabilidad por los terceros, ¿sí? Entonces no la pueden ejecutar desde que está inscripta, excepto que hayan sido contraídas por ambos convivientes o por uno de ellos con el asentimiento del otro. Fíjense que la normativa es bastante similar a la del matrimonio, ¿sí? Lo que tiene pautas características en función del instituto, ¿sí? Y en este caso de la necesidad de la inscripción. Y en cuanto a las relaciones patrimoniales, ¿cómo nos manejamos con los bienes dentro de esta unión convivencial? El artículo 518 nos dice que las relaciones económicas entre los integrantes de la unión se rigen por lo estipulado en el pacto de convivencia. Podemos, sí, podemos arreglar, podemos pactar cómo vamos a hacer o cómo vamos a, digamos, distribuir eso que va ingresando durante la unión convivencial. Si no decimos nada, a falta de pacto, fíjense la pauta general que tenemos, el régimen legal supletorio que es aplicable a esto, administración y disposición de los bienes de su titularidad. Cada uno administra y dispone de los bienes que ingresan a su patrimonio. ¿Les resulta este tipo de relación patrimonial, en el cual la administración y disposición de los bienes es de cada uno de ellos? Cada integrante de la unión ejerce libremente las facultades de administración y disposición de los bienes de su titularidad. ¿Les resulta o les suena, ¿sí?, respecto a algún régimen matrimonial en particular? A ver si alguno se anima a decirme algo, así no hablo siempre yo. Separación de bienes. Muy bien, excelente, perfecto, ¿sí? Entonces lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, en un régimen de separación de bienes. Ese es el régimen legal supletorio. ¿Pueden pactar algo diferente? Sí, pueden pactar algo diferente. ¿Podrán pactar algo parecido a un régimen de comunidad? Podrán hacerlo, ¿sí? Podrán hacerlo, pero ahí está dentro de la libertad que tienen. Si no dice nada, el régimen supletorio es el de separación, o algo parecido, mejor dicho, al de separación de bienes, con la restricción regulada en este título para la protección de la vivienda familiar y de los muebles indispensables que se encuentran en ella. Acuérdense, la protección del piso mínimo obligatorio sobre este punto, ¿sí? Entonces, las relaciones patrimoniales, el principio o el pacto es la autonomía de la voluntad, lo que rige, subsidiariamente, libre administración y disposición de su titularidad con restricciones a la vivienda familiar que vimos. Y acá, ahora empiezo a bajar un poco los decibeles, llegamos al punto que tenemos que arrancar hoy, que tiene que ver con el CS. No me queda mucho tiempo, pero vamos a tratar de verlo con un poquito más de detenimiento. Vamos hasta acá, por lo menos las ideas principales de unión convivencial espero haberles dado, como para que tengan una idea de cuándo podemos encontrarnos frente a este tipo de instituto, qué efectos se genera o qué efectos puede llegar a generar, dónde se refleja la autonomía de la voluntad, la posibilidad de pactar, qué límites encontramos frente a esa autonomía de la voluntad. Todo eso que vimos es mientras, ¿sí?, esa pareja está feliz, y esa pareja, ¿sí?, está cachete con cachete queriendo ir hacia adelante y no tienen problemas. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos problemas? ¿Cuándo termina esta unión convivencial? ¿Sí? Tenemos que ver el artículo entonces 523 que nos da los motivos, las causas, en qué supuestos, ¿sí?, esta unión convivencial, que parecía que estaban re contentos y que podían saltearse la torta sin problemas, pero resulta que puede terminarse el cuento. ¿Y por qué puede terminarse? La causa natural, ¿sí?, por la cual puede darse el cese de la unión convivencial es la muerte, ¿sí? La muerte y la ausencia con presunción de fallecimiento. Claramente, si ya no tenemos a uno de los integrantes de la unión convivencial, también se da entonces el cese de la unión convivencial. Pero también puede darse por el matrimonio, es decir, el matrimonio me va a extinguir la unión convivencial. Entramos, ¿sí?, en un régimen legal diferente si nos casamos formalmente. Eso que habíamos salteado al principio, en realidad nos dimos cuenta de que queremos pasar, ¿sí?, queremos pasar por el registro civil, o en los casos de una nueva unión convivencial de alguno de ellos. Si hay una nueva unión convivencial, entonces no podemos tener subsistente o vigente la anterior. No hay posibilidad entonces de dos uniones convivenciales. El matrimonio entre los mismos convivientes, ¿sí? Es decir, el matrimonio que celebra uno de ellos con otra persona me extingue la unión convivencial. Ahora, si son ellos los que están felices y quieren casarse, también, dijimos, entramos en un sistema legal distinto. El mutuo acuerdo. ¿Podemos ponernos de acuerdo y decir, esto no va más? Sí, podemos ponernos de acuerdo, y esa será la causal del cese de la unión convivencial. La voluntad unilateral notificada. Cuando uno no quiere, dos no pueden, ¿sí?, dice el viejo dicho. Entonces, frente a esta situación,
Si uno no quiere y le notifica fehacientemente al otro, entonces ahí habremos tenido o estamos inmersos en una causal de cese de la unión convivencial. El cese de la convivencia, y en este punto ¿sí? Hay que diferenciar la interrupción de la convivencia cuando se refiere o tiene que ver con aspectos fácticos, necesarios y que no están disponibles para las personas, que no abandonan su proyecto de vida en común, de los supuestos en los que sí se da el cese de la convivencia. Y sobre esto ya vimos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos del tema de la separación de hecho, el tema en las cuestiones vinculadas al matrimonio? Y lo asociamos a ejemplos de la vida que podemos encontrar hoy y que de hecho se han visto situaciones o parejas que han quedado aisladas en diferentes lugares, en diferentes ciudades, en diferentes pueblos, y que todavía tal vez no han podido comunicarse, se comunican como nos estamos comunicando nosotros en este caso, a través de videollamadas o a través de comunicaciones o por otros medios tecnológicos. ¿Qué pasa eso? ¿Implica que ha cesado la convivencia? No, el proyecto, mientras tengan este proyecto de vida común, se mantiene, pero si las circunstancias de separación personal son aleatorias o son circunstanciales, entonces en esa situación no estamos encuadrados dentro de un cese de una convivencia. Entonces, estos son los supuestos ¿sí? Que encontramos en el artículo 523 de los motivos por los cuales puede darse el cese de la convivencia. ¿Sí? Algunos lo vimos incluso como podía darse las cuestiones del cese de matrimonio, otros son nuevos y están incorporados ¿sí? En este artículo 523. ¿Qué efectos me va a generar que nos encontremos en alguno de estos supuestos? Se aplicarán los efectos del cese de la unión convivencial, salvo ¿sí? Siempre que no exista un pacto en contrario. Podemos pactar ¿sí? Qué es lo que va a pasar al momento del cese de la unión convivencial. Y a diferencia, y esto es muy importante, a diferencia de lo que sucede con los pactos durante la unión convivencial, mientras la unión convivencial estaba viva, en este caso, ¿sí? Si hacemos pactos que tengan vigencia a partir del momento del cese o durante el cese de la unión convivencial, realizamos pactos, no tenemos un núcleo duro, un piso mínimo obligatorio como teníamos mientras estaba viva la unión convivencial. Con lo cual vamos a tener mayor libertad para poder realizar estos pactos ¿sí? Durante el cese, o sea, después de ocurrida alguna causal del cese de la unión convivencial. A diferencia de lo que sucede en materia de efectos durante la convivencia, una vez cesada la unión, no existe un núcleo duro o piso mínimo que se le imponga a sus integrantes. Y dentro de los efectos que podemos encontrar del cese de la unión convivencial, vamos a tener tres grandes categorías, que son la compensación económica, por un lado, la atribución de la vivienda familiar por otro, y una situación particular que algunos lo toman como una tercera categoría, otros lo toman como un desprendimiento de la segunda, que tiene que ver con la atribución de la vivienda familiar en caso de muerte de uno de los convivientes. ¿Sí? Entonces, son las tres grandes categorías que podemos encontrar dentro de los efectos que genera el cese de la unión convivencial por cualquiera de las causas que yo ya les referí y vimos en el 523. El primer efecto que vamos a analizar es el tema de la compensación económica. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 524 y 525. Esta compensación económica va a ser procedente o va a operar en la medida en que nos encontremos frente a un desequilibrio, ¿sí? Un desequilibrio objetivo manifiesto que lleve a uno de esos integrantes a una peor situación económica. Es decir, hay una circunstancia, ¿sí? Una circunstancia desde el punto de vista patrimonial, por el cual uno de esos convivientes sale muy perjudicado en comparación con el otro de esa unión convivencial. Y en función ¿sí? De compensar ese desequilibrio, vamos a poder establecer una prestación única, un monto de dinero, una determinada compensación, puede ser algo en especie, puede ser un auto, puede ser una casa, o puede ser una renta, ¿sí? Una renta periódica por cierta cantidad de tiempo. Esto, digamos, cómo vamos a intentar solucionar ese desequilibrio que se genera entre cómo ingresaron las personas a la unión convivencial y cómo están saliendo de esa unión convivencial. Si lo consideramos, o si esa compensación lo hacemos a través de una renta, esta renta no va a poder durar más tiempo del que duró, o del plazo que tuvo, esa unión convivencial. Y tenemos una posibilidad, digamos, una caducidad, un plazo de caducidad para poder plantear esta acción de compensación económica. Es decir, requerir judicialmente
que se determine, a partir de ese desequilibrio en el que se encuentran las personas, que se determine cuál es la compensación que se debe. Y esto es muy importante porque esta compensación económica, este efecto del cese de la unión convivencial, va a tener un plazo de 6 meses desde la finalización de la convivencia. Esta cuestión ha traído y todavía trae, digamos, problemas de interpretación respecto de esos 6 meses, porque acuérdense los supuestos que teníamos, ¿sí? Los supuestos que teníamos para generar o dar lugar a el cese de la unión convivencial. Entonces, el cese de la unión convivencial, en cualquiera de los supuestos que se dé, va a tener que poder acreditarse, justificarse, que operó en determinado momento para contabilizar muy bien este plazo de caducidad de 6 meses, ¿sí? 6 meses corridos, ¿sí? 6 meses porque es un plazo establecido por el Código entonces Civil y Comercial, para poder plantear y solicitar esta compensación económica si se dan las condiciones necesarias para eso, que ahora vamos a ver, ¿sí? Esta es una primera aproximación. ¿Dónde encontramos regulado esto? A ver que me saltó un cartel, no sé si me han preguntado algo. No, vamos, seguimos para adelante. ¿Dónde encontramos esta primera aproximación a la idea de este efecto, a la idea de la compensación económica? En el artículo 524. ¿Qué nos dice entonces este artículo? Cesada la convivencia, el conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación económica, con causa adecuada en la convivencia y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Entonces, esto nos marca en qué caso, en qué supuesto daría lugar a la posibilidad de un reclamo, ¿sí? Un reclamo judicial de una compensación económica. ¿Cuáles son entonces? Y ahora vamos a ver. Sí, escucho ¿Esto algo igual de... que las recompensas en el caso de los cónyuges? Es parecido, ¿sí?, al caso de la compensación económica en materia matrimonial. Pero después les voy a dar las diferencias que tiene, como para que vean que no son exactamente iguales. Sí, eso es así, tiene que ver con esto. También es un instituto que ustedes analizaron, y ya les doy una pista. Ustedes lo analizaron, ¿sí?, como un efecto de ¿qué? A ver si se acuerdan. De la disolución del matrimonio. Por la disolución de... ¿Cómo? Está bien, pero no se especifica, y eso hace que esté mal. ¿Por qué? De la comunidad, una disolución de la comunidad. Muy bien. ¿No? La comunidad Un se efecto disuelve del también. divorcio sería. Ahí está, excelente, y excelente. ¿Y por qué? Yo primero me detuve, traté de hacerlo lento, aunque sigo acelerado, entiendo, pero traté de hacerlo lento, en cuanto a los efectos del cese de la unión convivencial, perdón, en cuanto a las causas del cese de la unión convivencial. Vimos una lista larga, ¿sí?, de las causas del cese de la unión convivencial. Y esto venía de postre, se me adelantaron, pero venía de postre esto. En cuanto a que esto que estamos analizando es un efecto del cese de la unión convivencial, cualquiera sea la causa del cese de la unión convivencial. En cambio, ¿sí?, por ejemplo, entonces la compensación económica podría darse en un supuesto en el cual ellos hayan decidido cesar la convivencia, o se podría darse en un supuesto en el cual la muerte de una de las personas podría ocurrir y solicitar una compensación económica. Podría llegar a darse también este supuesto. Distinto al tema del matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio teníamos también motivos por los cuales se extinguía, ¿sí?, el matrimonio, se extinguía el régimen patrimonial, que por ejemplo la muerte me daba lugar a la extinción del matrimonio, a la extinción del régimen económico, ¿sí o no? Bien, sí, acá veo varios que me dicen que sí. Ahora, ¿me da lugar o me da la posibilidad de reclamar una compensación económica como lo tenemos regulado? No, porque la única forma, el efecto que tenemos en materia matrimonial de la compensación económica es ante el divorcio, ¿sí?, ante una causal específica de disolución matrimonial. Cuidado con esto, ¿sí? Cuidado con esto. Más allá de que van a encontrar críticas en cuanto a la regulación de la compensación económica en la unión convivencial, diciendo que no podría darse para algunos autores en la cuestión, por ejemplo, en el caso de la muerte del conviviente,
pero lo que tenemos normativamente regulado es otra cosa diferente, y de hecho les traje después un cuadrito comparativo para que vean la compensación económica entre la unión convivencial y el matrimonio, y ahí les va a dar, ¿sí? Esto les va a refrescar un poquito más claro esto que les estoy tratando de transmitir. Se me quedó, a ver, seguimos. ¿Qué requisitos entonces vamos a necesitar para poder encuadrar en la compensación económica en la unión convivencial? El cese de la convivencia a través de cualquier medio probatorio, ¿sí? Dependiendo de la circunstancia o la causal del cese de la convivencia en la que nos encontremos. Es importante la fecha del cese para la posibilidad del reclamo posterior. Acuérdense que tenemos un plazo de caducidad, es decir, la caducidad me hace caer directamente la posibilidad del planteo judicial, ¿sí? No es un plazo de prescripción, es un plazo de caducidad. Primero, entonces, el cese de la convivencia. Segundo requisito, el desequilibrio manifiesto que sufre uno de los miembros de la unión, ¿sí? Este desequilibrio, ¿sí? Esta situación de desigualdad me va a permitir tener legitimación suficiente a ese conviviente que está desequilibrado frente a esa situación patrimonial para poder plantear la acción. Y va a tener que acreditar ese desequilibrio. Justamente esa situación de desigualdad es o va a ser el objeto de prueba de esta acción. Tiene que acreditar, tiene que justificar la situación al principio y al final de la unión convivencial para justificar y demostrar por qué se da este desequilibrio y cómo se da este desequilibrio. Cuestión que no es nada sencillo de probar, ¿sí? Hay que tenerlo muy en cuenta. Y finalmente, el otro requisito que tenemos es el empeoramiento de su situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura. Si el empeoramiento de su situación económica obedece a una situación ajena a la unión convivencial, entonces ahí no encuadraríamos dentro de este requisito necesario. El empeoramiento de su situación tiene que ser generada en función de haber transcurrido y haber estado en esta unión convivencial y con motivo, con causa en ella, no por una causa ajena a la situación de la unión convivencial. El 524 nos dice esto que yo les había transmitido de cómo puede realizarse entonces también esta compensación económica, cómo puede, digamos, establecerse a través de una prestación única o en una renta por un tiempo determinado que dijimos no podía ser mayor al tiempo que duró la misma unión convivencial. Y puede pagarse con dinero, el usufructo de determinado bien, o de cualquier otro modo que acuerden las partes. Esto tiene entonces la posibilidad de pactarlo, y si no lo pactan, entonces lo va a resolver el juez. Acuérdense entonces que si bien esta compensación económica nos da la posibilidad de una acción legal, la compensación económica la pueden acordar, ¿sí? Los mismos ex unidos convivencialmente, porque estamos frente a una situación de cese, podrán pactar tranquilamente cómo va a ser esta compensación económica, cómo se va a llevar adelante, cómo se va a pagar, ¿sí? Y en qué términos va a consistir. Autonomía de la voluntad también la encontramos en este punto, entonces, para la posibilidad de que ellos mismos resuelvan este problema, si ellos mismos ven que hay una diferencia, que se da este desequilibrio, con la ayuda de ustedes, futuros abogados, en este punto, que van a tratar de lograr que los juzgados no se recarguen con estas cuestiones, que cada vez se ven en mayor medida. Vamos a tratar de solucionarlo y que ellos puedan resolver sus diferencias. El 525, entonces, infine, es el artículo donde tenemos regulado este plazo de caducidad que yo les refería al principio. La acción para reclamar la compensación económica caduca a los 6 meses de haberse producido cualquiera de las causas de finalización de la convivencia que vimos enumeradas en el artículo 523. ¿Y qué pautas? Porque hasta ahora vimos, a ver, en qué consiste, ¿sí? Esta compensación económica, qué requisitos son necesarios para que se dé, ¿sí? Esta compensación económica, para que podamos plantearla judicialmente o para que podamos llegar a una negociación y poder acordarla y poder establecerla. Ahora, si esto requiere una resolución judicial, si esto requiere un análisis de determinación específico de esta compensación económica, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿A través de qué pautas? Bueno, estas pautas nos las da el artículo 525. ¿Qué es lo que vamos a analizar para determinar justamente si existe este desequilibrio, si existe esta diferencia durante, ¿sí? Y producido durante esa unión convivencial? Lo que vamos a analizar, por un lado, es el estado patrimonial de cada uno de los convivientes al inicio y a la finalización de la unión. Cómo ingresaron económicamente a esa unión convivencial y cómo salieron económicamente cada uno de ellos de esa unión convivencial.
¿Qué más vamos a analizar? ¿Qué otras pautas vamos a tener para determinar el cuánto, ¿sí? Si existe esta unión, si existe esta compensación económica y cuánto es lo que hay que compensar de uno con el otro? La dedicación de que cada uno de los convivientes brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos, y la que debe prestar con posterioridad al cese. No es lo mismo la situación que se va a encontrar si uno de los convivientes que tiene a su cargo en la mayoría del tiempo a los hijos, si el otro conviviente no, ¿sí? Entonces, esto es un aspecto muy importante que se va a analizar, porque eso limita mucho la posibilidad de poder encontrar un empleo, la posibilidad de poder realizar otro tipo de actividades que les generen ingresos a la persona que está justamente dedicada más o en mayor medida a los hijos. La edad y el estado de salud de los convivientes y de los hijos también. No es lo mismo si se encuentra a cargo de un hijo enfermo, no es lo mismo si la persona sale en un estado, digamos, o tiene un estado de enfermedad, y saliendo o cesando esa unión convivencial se encuentra en esa situación de salud más compleja que alguien que está sano. Estas son pautas que van a tener que valorarse en cada situación, en cada caso. La capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del conviviente que solicita la compensación económica, la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro conviviente, ¿sí? No es lo mismo si uno de esos convivientes durante la unión convivencial pudo desarrollarse, pudo obtener un título, pudo realizar una carrera, pudo obtener una especialización, y el otro tuvo que relegar su posición, dejar de estudiar o no poder cumplir con ciertos proyectos personales que tenía que lo limitan en su capacidad laboral, ¿sí? Esto también tiene que ser analizado. Y finalmente la atribución de la vivienda familiar, ¿sí? No es lo mismo tampoco, entonces, uno de los convivientes que se queda en la casa frente al otro que tiene que salir a buscar un nuevo hogar, generar otros gastos, ¿sí? Y de esa forma también ve disminuida su capacidad económica. Todo esto son algunas de las pautas, ¿sí?, traídas en función de circunstancias que se han dado también y de algunos precedentes jurisprudenciales, pero no son las únicas. Son algunas de las pautas que vamos a utilizar y que sobre todo el juez va a utilizar para analizar esto, pero son enunciativas. ¿Podemos encontrar otras? Sí, podemos encontrar otras, y todo esto depende de las circunstancias de cada caso. Lo fundamental de esto, ¿sí?, o lo que entiendo que orientan estas pautas, y sobre la base de los fundamentos que traía el anteproyecto de reforma al Código Civil Comercial, que es lo que da pie, ¿sí?, y da sustento a la reforma, al nuevo Código Civil y Comercial, es que se logre obtener una fotografía del estado patrimonial de cada uno de ellos. Es decir, poder analizar cómo estaban al principio y cómo estaban al final de esa unión convivencial, para poder comparar, ¿sí?, para poder comparar ambas fotos y ver si hay un desequilibrio respecto de cómo sale uno y cómo sale el otro de esa unión convivencial. Pero esta fotografía, ¿sí?, esa imagen que vamos a tener del principio y del final del cuento para analizar cómo está uno y cómo está otro, no es solamente de los aspectos materiales, sino también de los aspectos cualitativos, el desarrollo profesional, educacional, alcanzado, porque son herramientas proclives para obtener mejores condiciones económicas futuras, ¿sí? No solamente cuánto dinero, cuántos bienes, ¿sí?, tiene cada uno de ellos al principio y al final, sino también esto que les decía, la fase de desarrollo individual de cada uno de ellos, y lo que les da herramientas para poder tener una mejor calidad de vida hacia adelante luego de operado el cese de la unión convivencial. Equidad y solidaridad familiar son los pilares sobre los que se va a tratar de lograr, ¿sí?, analizar el caso concreto de cada familia, de cada unión convivencial, para lograr de esta forma obtener, ¿sí?, lograr, ¿sí?, que ese desequilibrio al menos no sea tan grande. El objetivo de esta compensación económica es coadyuvar para que el conviviente que sufre un desequilibrio pueda por sí mismo acceder a nuevas oportunidades que le permitan restablecerse de esa inestabilidad en que ingresa luego de la ruptura de la pareja, ¿sí? Entonces, dar herramientas para que esa situación de inestabilidad, que indudablemente se da a partir del cese de la unión convivencial, no sea tan grande respecto de la persona que se ha visto desfavorecida, ¿sí?, durante el desarrollo de la unión convivencial. Esta es la idea a lo que apunta, ¿sí?, a lo que se apunta con este Instituto de la Compensación Económica. Y acá es una pregunta que yo planteo, ¿sí? ¿Es posible que se extinga la compensación económica?
¿sí? Dijimos entonces que como acción teníamos un plazo de caducidad para poder plantearla. Ahora, ¿la compensación económica termina, se extingue en algún momento? Esto no está regulado expresamente en el código, y esto van a encontrar que hay diferentes planteos respecto a los supuestos que pueden darse para la extinción de la compensación económica. El más natural es la del cumplimiento de la prestación establecida o acordada. Si cumplimos con lo que se estableció en cuanto a la compensación económica o lo que el juez impuso, claramente se extingue la compensación económica, o termina el plazo por el cual debía ser abonada, o otro de los supuestos que también se plantea, y que algunos lo cuestionan, es la muerte del beneficiario, ¿sí? Si la muerte del beneficiario genera la extinción de la compensación económica, o si tiene un nuevo matrimonio o una nueva unión convivencial del beneficiario. Acá, en este punto, hay que tomarlo con pinzas, hay muchas críticas sobre esto, porque en realidad la compensación económica me está reequilibrando, por decirlo de alguna manera, una situación patrimonial que vengo arrastrando y que tiene que ver con esa diferencia que se generó durante la unión convivencial anterior. Con lo cual, si yo tengo una nueva unión convivencial, un nuevo matrimonio, no significa que no tengan que acomodarme la situación de desequilibrio que eso generó patrimonialmente. Por otro lado, van a encontrar algunos que dicen, bueno, pero ya está, digamos, reequilibrada esa persona en función de esta nueva situación familiar. Ahí van a encontrar y pueden tener críticas sobre este punto, porque justamente, como les digo, es un aspecto que no está expresamente regulado, con lo cual van a poder ver diferentes ópticas. Y acá, entonces, si esto está claro, yo les planteo, si ya quedó claro todo lo que les dije antes, me lo van a responder rapidito y vamos a avanzar, pero súper ágil. ¿Se puede pactar la compensación económica, sí o no? A ver, ¿qué les parece? Así no hablo tanto yo, porque si no es un monólogo, esto más que un... No se puede pactar. ¿No se Sí puede? se puede pactar, sí se Sí se puede. puede pactar. Sí se puede pactar. ¿Todos están de acuerdo con eso? Acá, bien, me gusta que surge hasta el chat, perfecto. ¿Sí se puede pactar? Sí, bien. Acá Pedro Viñas dijo sí, con mucha, bien. Lau Lucía también, Franco sí, sí se puede, perfecto, bien. Siguiente pregunta. Después, sí, bien, bien, sí. A ver, acá, un caso de una unión convivencial que luego es inscripta. ¿Qué fecha de partida se toma para la compensación económica? ¿Ah? ¿La situación patrimonial al momento del comienzo de la convivencia o a partir de la inscripción? Te lo voy a contestar con otra pregunta. Esto no se hace. Si ustedes responden así de parcial, está mal, ¿sí? Pero yo les dije y les aclaré al principio cuál era el efecto de la inscripción. ¿Y cuál es el efecto de la inscripción a los fines de la unión convivencial? ¿Es constitutiva o no? Bien, perfecto. Es a efecto probatorio, con lo cual vos vas a tener que analizar la unión convivencial desde que ésta arrancó, ¿sí? Y que este aspecto del arranque anterior a la inscripción es el aspecto más complicado porque es un aspecto probatorio. Y es un aspecto probatorio que muchas veces no están de acuerdo las personas cuando arrancaron de ser noviecitos, cuando arrancaron en estas características propias. Recuerden el 508, estabilidad, publicidad, digamos, este plazo de 2 años que tenemos que tener para tener efectos de la unión convivencial. ¿Cuándo arrancó? ¿Arrancó mientras estábamos tomando la primera cerveza o arrancó después de haber conocido a los padres? Bueno, ahí es una cuestión, digamos, probatoria, ¿sí? Esto es una cuestión que van a tener que esforzarse por acreditar. Bien, seguimos. La próxima pregunta era, después de la ruptura, ¿será posible pactar esta compensación económica? Si los pactan los ex convivientes, sí. Bien, bien, perfecto. Y esta es una pregunta tramposa. Fácil, pero tramposa. ¿Y antes? ¿Pueden pactar la compensación económica antes? ¿Antes de qué? Antes del cese, ¿sí? Hablo, antes del cese. Podría ser uno de cese. los pactos de la unión convivencial y que lo inscriban. Bien, todos dicen que... Bien, acá me dicen todos que sí, perfecto. Y yo les planteo esto, a ver. Y entonces, si lo pueden pactar antes, ¿podrían pactar que no haya compensación económica? ¿Renunciar anticipadamente a la compensación económica dentro del pacto entre los convivientes? Porque si puedo pactar cuál va a ser la compensación económica o cómo lo vamos a regular, puedo pactar que no haya, o no. Es tramposa la pregunta, ¿eh? Y no, porque si no, no tendría que estar inscripto.
No tiene que ver con la inscripción. No. Pero ¿No tiene que ver para la también con un compensación enriquecimiento sin económica, causa? Me parece que tiene que ver con que no se puede para no ir en detrimento de los derechos del otro. Ahí me va gustando un poco más. ¿Pero por qué? Si yo dijeron, todos estaban convencidos de que yo podía pactar antes y después del cese. Estaban todos convencidos. ¿Por qué no puedo pactar que no haya compensación económica? Porque no habría igualdad, puede ser también. Se iría en contra del principio. Bien, ahí está. Por esto, ¿sí? Por esto yo les tuve que decir, o por lo menos referir, dónde encontraban los principios para analizar los pactos durante la unión convivencial. Entonces, esta renuncia anticipada me puede ir en contra de un derecho, ¿sí? En un derecho a obtener esta compensación. Un derecho en contra de la igualdad de los convivientes, derechos de orden público, derechos superiores a la posibilidad de esta autonomía de la voluntad. Por eso no puedo renunciar anticipadamente. Pero esto que parece tan sencillo no es tan claro y hay posturas cruzadas sobre esta cuestión, ¿sí? Hay opiniones encontradas. Ahí les dejo para que si quieren analizarlo, las cuartas jornadas de Derecho Civil de Junín de octubre de 2016, si lo googlean enseguida les va a aparecer, para poder analizar si quieren las diferentes posturas que hay sobre este punto, porque algunos entienden que sí, otros entienden que no, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esto, ¿sí? En cuanto a la posibilidad de renunciar anticipadamente a la compensación económica. Podrán tener pautas para el caso de que opere el cese de cómo establecer la compensación económica, en qué va a consistir, sí, pero la renuncia anticipada a la compensación económica es un poco más crítico sobre todo los que entiendo que están orientados en su mayoría, es en función de la protección de los principios generales que habíamos analizado al momento de limitar la autonomía de la voluntad, ¿sí? Acá lo que les dije, ¿sí? Una de las primeras sorpresas que después no van a poder analizar, pero esto tiene que ver un poquito con lo que estuvimos analizando, y es un cuadrito comparativo en la compensación económica en la unión convivencial y en el matrimonio. Fíjense cuándo torna operativa la compensación económica en la unión convivencial en los casos de cese de la unión, cualquiera sea la causal. En tanto en el matrimonio, y ahí tienen la normativa por si quieren repasarla, se da únicamente es como un efecto al divorcio. Es posible la exclusión por pacto de la compensación económica en materia de unión convivencial con pinzas en función de lo que les dije recién. Fíjense que en este cuadrito, que lo tomé creo que un libro, si no me recuerdo, del libro de Lloveras, es posible, lo plantea como posible, en tanto que en el matrimonio no. Y el método de pago, bueno, son bastante similares en cuanto a lo que ocurre en las partes, o por un precio, o por una renta única, una renta periódica, eso es como lo quieran plantear. El segundo efecto que tenemos que ver, y nos estamos quedando con poco tiempo, pero bueno, el segundo efecto que tenemos que ver del cese de la unión convivencial es la atribución del uso de la vivienda. Ahí tenemos una figurita, una fotito, ¿sí? Acá tenemos dos manos que se están peleando por la casa, ¿sí? ¿Quién se va a quedar con la casa frente a la situación del cese de la unión convivencial? Bueno, el 526 es el que nos va a dar pautas para resolver esta cuestión, y va a decir entonces que va a proceder, ¿sí? Se va a proceder a otorgar la atribución del uso de la vivienda familiar, del último hogar familiar, respecto de aquellas personas que se cuente con hijos menores de edad, con capacidad restringida o con discapacidad, o en el caso de que alguno de ellos cuente en una situación de extrema necesidad o imposibilidad de procurarse la vivienda, ¿sí? Si se dan alguna de estas circunstancias, se le puede atribuir el uso de la vivienda familiar a esa persona que ha cesado ahora entonces en el caso de la unión convivencial. ¿Por qué plazo? Por un plazo judicial máximo de 2 años desde el cese de la convivencia, ¿sí? Por eso es importante también establecer bien en claro y tratar de acreditar el plazo por el cual, el momento en el que ha cesado la convivencia, para que tenga efectos sobre esta posibilidad de atribución del uso de la vivienda. A petición de parte, ¿sí? En función de quien lo solicite, no de oficio, se podrá establecer una renta a favor del conviviente a quien no se le atribuye, es decir, la casa en esa, digamos, situación de tire por un lado y tire para el otro, termina quedándosela una, se termina atribuyendo a uno, por ejemplo, a quien se quedó con los hijos, o a quien tiene una situación de necesidad más urgente, pero el otro entonces tendrá la posibilidad de, ante la falta de ese uso, pedir una compensación, una renta compensatoria, por a quien no se le atribuye, o que ese inmueble, también se puede establecer que ese inmueble no sea enajenado durante un plazo, sin acuerdo de ambos, durante el plazo en el que se mantenga esa
atribución de hogar, y la no liquidación ni partición si el inmueble es condominio de ambos, ¿sí? Es decir, dependiendo de sobre quién nos posicionemos, ¿sí? Si quien resultó beneficiado de la atribución o quien resulta, digamos, perjudicado porque no se le atribuye el hogar. El que está perjudicado podrá pedir una renta compensatoria. Si la situación es más grave en relación a las maniobras que pueda realizar la persona titular del bien y que no se le atribuyó el hogar, podrá pedir la otra parte que no se venda ese inmueble durante el plazo de atribución de hogar, o directamente que no se liquide ni se parta si es propiedad de ambos durante este periodo de tiempo. La oponibilidad a terceros de esta atribución de hogar lo vamos a lograr desde la inscripción en el registro. Pero acá, mucho cuidado, cuando analicen este artículo del 526, la oponibilidad entonces de la atribución del hogar, ¿sí? Como un efecto del cese de la unión convivencial, va a ser a partir de la inscripción en el registro, pero este registro no es el registro de las uniones convivenciales. Este registro al que se refiere es el registro de la propiedad, ¿sí? Inmueble. Entonces, en ese caso, ojo, entonces, esta no es la inscripción registral de la convivencia, porque claramente acá estamos en un supuesto de cese de convivencia. Entonces, diferenciar la atribución del uso del artículo 526 con la protección de la vivienda durante la convivencia del 522, que ahí sí se daba por la inscripción en el registro de la convivencia, mientras estaba vigente la unión convivencial. Entonces, mucho cuidado, porque eso no lo especifica en claro el 526, con lo cual no se confundan con los registros, ¿sí? La oponibilidad, en este caso, por la atribución del uso, sobre todo tengan en cuenta y enmárquense en qué espacio temporal ustedes están. Ustedes están hablando acá de una situación de efecto durante el cese de la unión convivencial, con lo cual no tendría sentido una inscripción, en este caso, una inscripción de la atribución de hogar en un registro al cual ya no les interesa porque ustedes están fuera de la unión convivencial. Entonces, la oponibilidad de terceros va a ser desde la inscripción de esa atribución en el registro de la propiedad, en este caso, inmueble, ¿sí? Si el inmueble está alquilado, va a poder continuarse la locación en los mismos términos, con el mismo obligado, ¿sí? Y con las mismas garantías por el plazo que se establezca. Y las causas de extinción. Cuando termina esta atribución de hogar, nos remite a las normas del matrimonio, del artículo 445, que nos habla del cumplimiento del plazo, del cambio de las circunstancias, es decir, puede ser que ya no esté en la misma situación de necesidad, sino que haya acomodado su situación patrimonial, o en los supuestos de indignidad, que nos remite al 2281, que tiene que ver con las causas de indignidad en materia sucesoria, que algo de eso ya les había referido y les había, digamos, señalado la normativa que se aplicaba, sin perjuicio de que indignidad lo van a ver en materia sucesoria con profundidad. Por lo menos denle una mirada para saber a qué aspecto se refiere, denle una mirada al 2281 para tener una idea de cómo puede darse una situación concreta de extinción de esto. ¿Por qué? ¿Qué generaría esta situación de extinción? ¿Sí? Y acá les planteo, ¿se puede pactar la atribución de hogar? De acuerdo a lo que vimos hasta ahora, ¿se puede pactar o no se puede pactar? Sí. ¿Sí se puede pactar? ¿Podemos acordar quién se va a quedar con la casa? De vuelta, después de la ruptura, ¿sí? Después del cese, ¿se puede pactar? Sí, también. También, perfecto. Y antes, ahí les traje la otra pregunta también. ¿Es posible acordar anticipadamente la atribución de hogar para el caso de ruptura dentro del pacto de la convivencia? Sí, no, ¿por qué? Acá es un poquito más clara la respuesta, y van a ver por qué. Sí, por la autonomía de la voluntad. Bien, me gustó. Es correcta la respuesta. ¿Algo un poquito más específico? Se las voy a dar porque lo tuvieron todos juntos hoy y ya los debo tener atormentados. Prevalece la autonomía de la voluntad y está expresamente previsto. Este supuesto es uno de los casos que teníamos expresamente previsto en el 514. Acuérdense, en cuanto al contenido del pacto de la convivencia, los convivientes, los pactos de convivencia pueden regular, en el inciso B, la atribución del hogar común en caso de ruptura, ¿sí? Entonces, acuérdense, este es un supuesto expresamente previsto, no tenía, a diferencia del tema que les había planteado con la compensación económica, que daba lugar a cierta interpretación y a cierto análisis, en este caso está expresamente previsto, pueden pactarlo, lo pueden pactar antes, lo pueden pactar después, ¿sí? La idea entonces es que puedan solucionarlo ellos mismos cómo van a querer acordar el uso de la vivienda familiar.
¿Queda claro hasta acá? ¿Alguna duda? Ya nos vamos quedando sin tiempo. Acá les traje también un cuadrito comparativo en cuanto a obviamente las condiciones o los requisitos para la atribución de la vivienda en la unión convivencial y en el matrimonio. Y fíjense, ¿sí?, que se torna operativa también en el cese de la unión en diferentes supuestos, ¿sí? En el caso de, bueno, algunas de las causas que analizamos del cese de la unión convivencial, que claramente está ligado a circunstancias en las cuales las dos partes, los dos ex unidos convivencialmente, si los quieren llamar así, estén vivos, ¿sí? Porque en el caso de la muerte lo vamos a analizar en el tercer efecto que tiene que ver particularmente sobre esa cuestión. Y lo que el tema de matrimonio se aplica en el supuesto del divorcio. El tema de la exclusión, el plazo, ¿sí? Hay diferencia en cuanto al plazo. En la unión convivencial, el plazo puede estar establecido por el juez y no puede ser superior a los 2 años. Diferencia con el matrimonio, que no tenía un límite máximo establecido, ¿sí?, fijado por el juez, y no tiene esta limitación máxima, no tiene un máximo de plazo. Y bueno, a quien se le puede atribuir esta vivienda son también las diferencias de supuestos que ya estuvimos analizando en el caso de la unión convivencial. Acá les dejo un casito para que después lo analicen, ahí tienen la referencia también. Este fue un caso concreto, ¿sí?, una resolución que llegó a la Cámara acá de Mar del Plata. Es un supuesto de atribución de hogar en el caso de una pareja ex unida convivencialmente que había logrado, ¿sí?, había gestionado la adopción de 3 chiquitos que se pelean, una propiedad que es condominio de ambos, y bueno, había problemas y conflictos respecto de qué querían hacer o qué se podía hacer con la casa. Por un lado la señora que se había quedado con los chiquitos pedía la atribución de hogar, por el otro lado el señor quería vender la casa porque era en condominio. Bueno, finalmente en este caso se confirmó la resolución que atribuyó el hogar, en este caso, a esta señora que se había quedado con justamente los 3 chicos en una situación bastante particular porque no eran hijos naturales de ellos, sino que ellos habían manifestado su voluntad de adopción y después, durante el periodo de tiempo posterior, se dio lugar a la ruptura de esta unión convivencial, ¿sí? Es interesante porque justamente encuadraría en uno de los supuestos específicos por el cual se puede solicitar la atribución de hogar. Después léanlo, si quieren, para que tengan un poquito más de un ejemplo y una experiencia concreta sobre esto. Los efectos del cese, dijimos, y nos falta el tercero, ya casi terminamos, la atribución de la vivienda en el caso de la muerte, ¿sí? ¿Qué pasa si el cese de la unión convivencial se da por la muerte de una de las personas? El 527 nos dice que es procedente la atribución entonces de la vivienda familiar en caso de la muerte de uno de ellos en el supuesto de necesidad, ¿sí? Es decir, hay que acreditar la situación de necesidad, se carece de vivienda o de medios para tener un acceso a esa vivienda, y la vivienda, ¿sí?, sobre la cual estamos solicitando esa atribución de uso, tiene que ser propia del causante y ser el último hogar familiar en el cual se había desarrollado esta unión convivencial. Y esto es importante, ¿por qué? Porque por algo que ustedes van a estudiar con profundidad en materia de sucesiones, pero que incluso ya tienen que tener una referencia, que es que la unión convivencial no reconoce derechos sucesorios, no otorga derechos sucesorios. Es una diferencia, ¿sí?, que ustedes encuentran entre la unión convivencial y el matrimonio. En el matrimonio, ¿sí?, el cónyuge entonces tiene derechos sucesorios, después lo van a analizar en profundidad, en qué medida, con qué límites, hasta dónde, cómo opera respecto a los bienes gananciales, bienes propios. Ahora no es momento para que ustedes se compliquen con eso, pero sí es momento de que ustedes entiendan de que esta atribución particular en el caso de la muerte se da justamente como una norma de protección para esa persona que estaba unida convivencialmente por el hecho, ¿sí?, por el derecho, ¿sí?, la falta de derecho de no tener la posibilidad de acceder a normativa, a derechos sucesorios en relación a los bienes que deja el ex conviviente, ¿sí? Entonces, frente a esta circunstancia, tenemos una unión convivencial en la cual uno de ellos fallece, entonces el otro quedaría desamparado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tendría derechos sucesorios sobre los bienes que correspondían a la expareja. Entonces, frente a esta situación, la normativa trabaja sobre esto y confiere lo que se conoce como un derecho real de habitación, ¿sí?, esta atribución del uso de la vivienda, que es un derecho real de habitación gratuito, ¿sí? No tiene que prestar compensación sobre esto, en la medida que encuadre en estos requisitos de procedencia que vimos.
la situación de necesidad, y que esa vivienda sea propia del causante, de quien falleció, y que haya constituido formado el último hogar familiar. ¿Por qué plazo? Esto tampoco es indefinido, ¿sí? Sino que tiene un plazo máximo de 2 años, y también si se extingue este derecho, ¿sí? O cuando operaría la extinción de esta atribución, en los casos de una nueva unión, o en caso de matrimonio, o si varía las circunstancias y desaparece la necesidad para poder tener este hogar, ¿sí? Esta atribución de hogar. En el 527 tenemos regulado esto, que es lo que yo les decía recién en síntesis: el conviviente subpuértite que carece de vivienda propia, habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a esta, pueden invocar el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de 2 años sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar familiar y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas. Este derecho es inoponible a los acreedores del causante, es decir, los acreedores igualmente van a poder plantear su acción para poder cobrar sus créditos. Se extingue si el conviviente subpérstite constituye una nueva unión convivencial, contrae matrimonio o adquiere una vivienda propia habitable o bienes suficientes para acceder a esta. Y acá yo les traje un cuadrito así, más chiquito, comparativo, como para que ustedes tengan en cuanto a esta posibilidad. Tenemos la posibilidad, la oportunidad de poder excluirlo por pacto, sí se daría, se entiende que se daría en la unión convivencial, no en el matrimonio, y la diferencia también respecto de los plazos. En la unión convivencial no más de 2 años, en el matrimonio vimos que, o ustedes han visto, que el derecho real de habitación es vitalicio, ¿sí? Y de pleno derecho. Es otra de las diferencias que encuentran, ¿sí? Respecto del matrimonio. Y finalmente, respecto de las relaciones patrimoniales ante el cese. ¿Qué pasa con el aspecto patrimonial si se dan algunos de los casos del cese de la unión convivencial? Salvo pacto en contrario, salvo lo que acordemos, ¿sí? No hay un sistema de ganancialidad. Mantenemos entonces la libre administración y disposición. Los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio de quien adquirió. Es decir, de vuelta, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, en el caso, ¿no? De que haya terminado la unión convivencial, sin perjuicio de la aplicabilidad de los principios generales del enriquecimiento sin causa, interposición de personas u otros aspectos generales. Es decir, si hay supuestos de perjuicio de alguno de ellos, dada, ¿sí? La normativa o la aplicación de la normativa general, en materia de esto, enriquecimiento sin causa, interposición de personas y demás, entonces en ese caso podrá ser planteable, ¿sí? Una suerte o algún planteo de compensación o una reclamación. Pero en principio, ¿sí? Salvo que acuerden algo diferente, y que lo acuerden, ¿sí? Lo pueden acordar durante la unión convivencial o también en el cese, salvo que acuerden algo distinto, entonces cada uno mantiene, ¿sí? Los bienes que ha adquirido en la convivencia. Y en materia de competencia, ¿quién va o ante qué juez tienen que plantear estas cuestiones ligadas a la unión convivencial, los conflictos que deriven de unión convivencial? Competente el juez del último domicilio convivencial o el del demandado a elección del actor, ¿sí? Entonces, esto claramente en materia de uniones convivenciales también aplica al fuero de familia, ¿sí? Entonces, esto tienen que tenerlo en cuenta en cuanto a dónde tienen o ante qué juez tienen que pueden plantear las diferentes demandas que podrían llegar a generarse. Y este es el postre, ¿sí? Que les traje al final, por haberse quedado hasta lo último, y entiendo que esto les va a servir a ustedes. Les traje, que ya me estoy quedando sin tiempo, así que simplemente se los voy a referir. Les traje unos cuadritos comparativos de todo lo que tiene que ver con unión convivencial y matrimonio. Conceptos, impedimentos, formas, ¿sí? Sobre todo esto que les dije, la cuestión probatoria, si adquiere carácter constitutivo en el caso del matrimonio, el tema del piso mínimo obligatorio, unión convivencial, matrimonio, con la cuestión vinculada a la asistencia, contribución de los gastos, responsabilidad por las deudas del hogar, protección de la vivienda en materia de piso mínimo obligatorio, es decir, vigencia de la unión convivencial, resumen de una equiparación del piso mínimo obligatorio, el régimen patrimonial, la atribución del uso de la vivienda, muerte y atribución de la vivienda, comparativa respecto de la protección de la vivienda en matrimonio, lo que está en celeste, unión convivencial en lo que está en gris. Ahí tienen referida dónde encuentran los artículos en uno y otro caso para poder analizarlos. Después, compensación económica, otros efectos más que pueden llegar a encontrar, y bueno, un resumen de diferencias finalmente. Este cuadrito que yo les traje acá, la idea de este cuadro no es que ustedes estudien por el cuadro, ¿sí? La idea de este cuadro es que
entiendo yo, y que a mí en su posición me hubiese gustado que me den esto mientras estaba estudiando, es que esto les sirva a ustedes como una autoevaluación, digamos, o como a ustedes les sirva a modo de repaso. Si ustedes, creo yo, si ustedes logran comprender por qué se da cada situación del cuadro, entienden de que si, no sé, el régimen ganancial supletorio no se da en unión convivencial, pero sí en el matrimonio, ustedes entienden el por qué se da en cada uno de estos supuestos, van a entender los dos institutos y va a serles mucho más fácil comprender preguntas, sobre todo si hay preguntas de múltiple choice, va a serles mucho más fácil y ágil poder saber las diferencias y poder entender cada uno de estos institutos que tienen similitudes, pero también tienen muchas diferencias entre uno y otro. Veo que me está brillando algo, a ver, me están dando algunas preguntas por chat. A ver, bueno, gracias, les gustaron algunos de los cuadros. Sí, les voy a, todo el PowerPoint entero ahora se los voy a subir al campus virtual y después voy a pedir la desgrabación de la clase también para que los puedan utilizar. Espero que les sirva, bueno, muchas gracias, espero que les sirva a todos, y como les dije, les subo el PowerPoint, no sé si tienen alguna pregunta más o alguna otra cuestión. Tengan en cuenta que lo tuvimos que hacer todo muy rápido, ¿sí? Esto no agota todo el programa, estudienlo con el material que les subieron los otros profesores por la clase de ayer, y también estudienlo con el material bibliográfico general, ¿sí? que recomienda la profesora Rotondi y la cátedra. Bueno, gracias. Si no tienen alguna pregunta, duda, algo más, vamos a parar la grabación. Gracias a todos por haberse quedado hasta el final. Espero que les sirva, espero que les guste, y bueno, nos estaremos viendo el próximo martes. ¿Sí? Buenas noches para todos, gracias. Vamos a...